Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva serie. Serie en la que trataré un tema central y controvertido, resultado de lo que habéis votado en mi canal de Instagram. Aprovecho para que me sigáis en redes sociales y os suscribáis al canal de YouTube. Aquí empieza la serie. Analizaré las teorías de la conspiración más relevantes que aún hoy en día son objeto de debate. No son pocas y aunque puede que no las incluya todas, dividiré en varios vídeos la serie y seguiré la máxima que reza. No están todas las que son, pero todas las que están, son. Lo primero que quiero hacer es diferenciar entre el concepto, su definición y sus usos. Lo que los lingüistas categorizan como continente, contenido y su contexto. El término conspiranoia y el término derivado conspiranoico tienen un origen muy difuso. Provienen etimológicamente de la amalgama que construyen los vocablos, conspiración y paranoia. No se puede asegurar quién los ha inventado, pero, en España, el primero que introdujo, al menos el término conspiranoico y lo popularizó, fue el polémico parapsicólogo, periodista y escritor Enrique de Vicente Martín, colaborador habitual del programa Cuarto Milenio, que se emite en la televisión de España. Algunos analistas e historiadores defienden que el término conspiranoia o teoría de la conspiración fue impulsado por la CIA para desacreditar a quienes cuestionaban las narrativas oficiales. Es en sí misma una teoría de conspiración ampliamente difundida. Durante la Guerra Fría, y especialmente después del asesinato de John F. Kennedy, la CIA fomentó el uso de la expresión teoría de la conspiración para etiquetar a quienes sospechaban que la narrativa oficial sobre el asesinato de Kennedy ocultaba verdades importantes. Esta versión se basa en un documento de la CIA de 1967 conocido como el Memo 1035 a 960, desclasificado en 1976, que proponía tácticas para contrarrestar las especulaciones sobre el asesinato de Kennedy y minimizar la credibilidad de los escépticos. Aunque el memorando no introduce directamente el término conspiranoia, sí dice literalmente la expresión teoría de la conspiración. Antes de entrar propiamente en materia, una reflexión inicial. Es cierto, así lo demuestro en mi libro Los amos del dinero, las mentiras más grandes jamás contadas, que no todo lo que se nos dice desde altas instancias es verdad. Pero también debemos entender y admitir que si nos engañan, en parte, es porque se lo ponemos fácil. No pensamos. No leemos más que un titular y solo escuchamos a aquellos que piensan como nosotros o como los maestros a los que seguimos o admiramos. En este escenario, de falta de autocrítica, la manipulación también llega desde visiones alternativas. Si creemos que nos engañan, ¿por qué no consideramos que nos engañan también con las teorías que nos aseguran hacernos libres de la manipulación? Una vez hemos reflexionado, con la mente abierta, y sobre todo crítica, veamos las principales teorías de la conspiración. Comenzaré por una histórica. La misión Apolo 11. La teoría de la conspiración que sostiene que el hombre nunca pisó la Luna argumenta que las misiones Apolo, específicamente el histórico alunizaje de la Apolo 11 de enero de 1969, fueron falsificadas. Los defensores de esta teoría afirman que las imágenes y vídeos del alunizaje fueron grabados en un plató terrestre, y que la NASA, con ayuda de instituciones gubernamentales y cinematográficas, engañó al mundo. Cuentan que el mismísimo Stanley Kubrick participó. Esta teoría incluso fue alimentada por su propia familia. Los motivos van desde políticos y económicos. Pensemos que tuvo lugar durante la Guerra Fría, hasta esconder lo que verdaderamente saben que hay en la Luna. Aquí las posibilidades son amplias y muy diversas. La teoría ganó tracción en 1974 con el libro Guinevere Gent to the Moon. America's $30 Billion Swindle, de Bill Kayesin. Posteriormente, documentales como Conspiracy Theory, Did Guy Land on the Moon?, que vio la luz en 2001, reforzaron estas ideas para un público más amplio. Cabe señalar que, no es lo mismo decir que el ser humano jamás ha llegado, de ninguna manera a la Luna, por ejemplo enviando sondas no tripuladas, que sostener que el hombre jamás ha pisado la Luna. Es importante remarcarlos porque se acostumbra a identificar como conspiranoico o negacionista a todo aquel que difiera de la versión oficial, aunque sea en parte y no en el todo. Los argumentos más señalados por los defensores de que la misión Apolo y siguientes son falsas, se basan en las imágenes retransmitidas. Hay más argumentos, pero los principales son los siguientes. 1. Inconsistencia en las sombras. Se argumenta que las sombras en las fotos del alunizaje no son paralelas, lo que indicaría múltiples fuentes de luz, como focos de un estudio. 2. Bandera ondeando. El movimiento de la bandera estadounidense, que parece ondear, se interpreta como un efecto de viento en un plató, algo imposible en el vacío lunar. 3. No se ven las estrellas. Las imágenes de la Luna no muestran estrellas en el cielo,
lo que sugieren como prueba de que se usó un fondo artificial. Hay que reconocer que están muy bien planteadas. Es más, este tipo de escepticismo no es malo, pues hacerse preguntas, con la intención de saber, es enriquecedor. El problema viene cuando, no sabiendo de algo, lo criticas y te niegas a aprender. El trabajo de conocer y asimilar es arduo. No se hace viendo un vídeo de 1 minuto en Instagram o TikTok. Veamos los argumentos anteriores. El primero. La inconsistencia en las sombras. Es verdad que, en la Luna, la principal fuente de luz es el Sol. Sin embargo, el terreno de la superficie lunar es irregular. Cráteres, rocas y desniveles, que distorsionan la dirección de las sombras. Además, la perspectiva y el punto de vista desde el que se toman las imágenes también hacen que las sombras parezcan no paralelas. Un efecto conocido. Se llama distorsión de perspectiva. Muy fácilmente replicable en la Tierra. Aquí veis algunos ejemplos en renderizados o en fotografía. Cómo cambia el mismo cuerpo solo variando la distancia focal. En cuanto a la perspectiva o cómo nos engañan los ojos, hay muchos ejemplos en Internet e incluso sucede en los deportes, cuando no se consigue poner de acuerdo a los aficionados en un fuera de juego, en un partido de fútbol. El segundo argumento. La bandera ondeando. Este es mi favorito. Fijaos en la imagen de la izquierda. ¿Veis cómo la sección superior de la bandera está extremadamente recta y tensa? Es por la barra horizontal que le colocaron. Tenéis el boceto original, por Jack Kinzler, ingeniero de la NASA, es jefe del Centro de Servicios Técnicos del Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA. Lo que sucedió con la bandera, antes incluso de despegar hacia la Luna, está perfectamente documentado. Pensad que un módulo lunar tiene unas capacidades determinadas y el más mínimo cambio o desajuste podría afectar gravemente a la misión. Sin atmósfera en la Luna y, por lo tanto, sin viento, las banderas que ondean libremente en la Tierra colgarían como una tela floja en el entorno lunar. Así que los ingenieros tuvieron que repensar el diseño del asta de la bandera por completo. En un asta normal, la bandera se fija por su parte inferior y superior. Sin embargo, una bandera lunar está anclada al asta solo en la parte inferior. Se mantiene en su lugar principalmente mediante una barra transversal horizontal en la parte superior. Por eso, se tiene todo inventariado y categorizado. Los elementos del conjunto de la bandera lunar para el Apolo 11 incluían el asta de la bandera, una manta aislante y hasta una cubierta protectora térmica, para proteger a la Old Glory, que es como se denominó a la bandera, de la temperatura que alcanzaban los motores del módulo lunar, pues la bandera se decidió ubicarla en la escalera del módulo. De hecho, en misiones posteriores, la bandera se movió a un compartimiento de almacenamiento fuera del módulo lunar. En el espacio donde guardaban sus cámaras, martillos, cucharas de muestreo y otros equipos. Un área protegida térmicamente. Hay dispositivos instalados en la Luna llamados reflectores láser o retroreflectores. Estos reflectores son espejos especiales que pueden reflejar la luz láser que se envía desde estaciones en la Tierra, permitiendo que el láser rebote de regreso a su punto de origen. Gracias a ello conocemos la distancia precisa entre la Tierra y la Luna y estudiamos su movimiento y órbita. También ha servido para confirmar empíricamente hipótesis derivadas de la teoría de la relatividad general, como el comportamiento de la gravedad a grandes distancias. Es decir, el ser humano no solo ha pisado la Luna, sino que lo ha hecho en varias ocasiones e incluso ha trabajado allí y podemos comprobarlo pues podemos enviar un láser y hacerlo rebotar en la Luna. De hecho llevamos haciéndolo más de 50 años. Es lo que replican los protagonistas de Big Bang Theory en este episodio. Preparing to fire laser at the moon. Make it so. There it is. There's the spike. 2.5 seconds for the light to return. That's the moon. We hit the moon. That's your big experiment? All that for a line on the screen? Yeah, but think about what this represents. The fact that we can do this is the only way of definitively proving that there are man-made objects on the moon, put there by a member of a species that only 60 years before had just invented the airplane. What species is that? Una vez arrojada luz sobre esta teoría de la conspiración, quiero añadir dudas. Es una realidad que el ser humano ha tocado la Luna. Pero, ¿podemos asegurar que las imágenes que nos han mostrado en vídeo corresponden a las originales? ¿Se puede asegurar que lo que tenemos en los registros públicos no es una recreación? Aceptando que el ser humano sí ha estado en la Luna. ¿Cómo sabemos que no se nos ha ocultado lo que fueron a hacer allí los astronautas? Atentos a las palabras de Buzz Aldrin, segundo hombre en pisar la Luna y por tanto astronauta del Apolo 11. We were there to do a job, not to
satisfy the very easy questions of people for the next 40 years of what did it feel like on the moon. We didn't go there to do that. We went there to perform certain things, not to write poems about it, not to pontificate about the grandeur. La familia del director Stanley Kubrick sostuvo la teoría de la conspiración de que el director ayudó a la NASA a recrear el acontecimiento. Eso dicen, que explica los guiños hacia este episodio en sus películas, como el jersey que el niño del Resplandor, The Shining, con el cohete del Apolo 11. O algo menos conocido, y que es que Kubrick poseía tecnología avanzada y lentes especiales para sus películas. Por ejemplo, en Barry Lyndon, 1975, empleó lentes fabricados por Carl Zeiss, diseñados inicialmente para cámaras espaciales de la NASA, que permitían filmar con muy poca luz. La familia de Kubrick llegó a decir que la NASA le había regalado ciertos instrumentos. También es conocido que la nave del Apolo 11 se inspiró estéticamente en la película 2001, Odisea en el espacio, de Kubrick. Ingenieros que trabajaron en su construcción han señalado que había componentes que no tenían ningún uso ni servían para nada. Eran puramente estéticos, para que se pareciesen a la película de Kubrick. No estoy diciendo que todo esto sea cierto, pero no podemos asegurar que lo sabemos absolutamente todo. Ahora bien, el ser humano sí ha llegado a la Luna y es comprobable empíricamente. Pasamos a la siguiente teoría de la conspiración: el nuevo orden mundial. Se trata de una teoría de la conspiración, de la que derivan muchas otras. Puede que sea la más grande y más importante. La teoría del nuevo orden mundial sostiene que existe una élite global secreta y poderosa que busca establecer un gobierno único para controlar todos los aspectos de la vida humana, desde la política hasta la economía y la cultura. En este contexto, muchos defensores creen que los acuerdos internacionales, la globalización y el poder de instituciones supranacionales como la ONU y el FMI son parte de una agenda para centralizar el poder. Aseguran que el fin último de esta élite es dominar a la humanidad, limitando la libertad individual y eliminando la soberanía de los estados nacionales. Alineados con esta teoría están la leyenda de los Illuminati o la masonería. No voy a perder el tiempo con el tema de los Illuminati. La leyenda está bien, pero cualquiera que indague, no pasa de ahí. Lo que merece la pena es hablar en detalle de la masonería. Un movimiento que ha trascendido, que ha sobrevivido a siglos de historia. Yo definiría a la masonería como una asociación o conjunto de ellas, incluso como una red. Estudio, filosofía y acción política. Antaño podría ser algo único y por consiguiente debieran actuar en las sombras, pero hoy existen figuras e instituciones que juegan ese papel. Les llamamos lobbies. Y a la parte más intelectual e institucional: think tanks. La masonería es algo distinta, pero tiene muchas similitudes, por lo menos en cuanto a la parte operativa. La masonería cuenta con la tradición, con el rito y la simbología. Sus objetivos, por lo menos en las logias más grandes, van, según el mito, mucho más allá. La filosofía dentro del estudio alcanza la comprensión y concepción del ser. La historia de la masonería se divide en dos etapas. 1. La masonería operativa, primigenia. 2. La masonería especulativa, la más cercana a nuestro tiempo. Se dice que la primera nace con los gremios medievales europeos de constructores y canteros, ligados a la construcción de iglesias y catedrales. Hay voces que defienden un origen de la masonería muy anterior, por ejemplo en la antigua Grecia. Pero eso no sería masonería o no la masonería que hoy entendemos. Tenemos que dejar de replicar lo que otros dicen y estudiar, analizar el contenido. No importa el nombre que tengan. Todo el mundo puede errar. En mi libro, sin ir más lejos, hago una crítica a la visión de Aristóteles acerca de la forma de gobierno. No es por vanidad. No me creo más sabio que Aristóteles. Pero debemos desmitificar a los maestros. Aprender de ellos, sí, pero no convertirnos en fanáticos. Como digo siempre, mente crítica. Lo que hoy creemos saber acerca de la masonería tiene contradicciones. Hay símbolos que atribuimos a los gremios medievales o a la masonería más actual, que han sido descubiertos en poblaciones mucho más antiguas, y por tanto, no son una creación masónica con un significado oculto. También hay una contradicción al decir, al mismo tiempo, que las grandes logias persiguen dominar el mundo, pero que sus miembros ostentan posiciones de poder. Si los masones son los más poderosos, ya dominan el mundo. Pero a lo largo de la historia, parece que sus propósitos nunca cesan. Los primeros escritos de las grandes logias abogan por la iluminación,
por la libertad y otros principios que identificamos con el bien. Pero si pensáis en los más poderosos del mundo, ¿se os vienen a la cabeza esos preceptos? Otra contradicción es el origen en sí. Decir que la masonería nace con los gremios medievales les otorga una iniciativa que no les corresponde. Entiendo que en el sistema actual interesa contar la historia desde una perspectiva individualista, pero eso es una falacia. Como también lo es mirar la historia antigua con los ojos de una persona de la época contemporánea. Los constructores y canteros de iglesias y catedrales no aparecieron porque sí. Si la masonería apareció con ellos, esta debería estar supeditada a quienes convocaban, dirigían y hasta financiaban a dichos gremios. Aunque se nos venden como agrupaciones muy herméticas, lo cierto es que sus limitaciones tienen que ver más con que no había mucha población debidamente formada en trabajos complejos que en una voluntad de ocultar un secreto. Es una realidad, perfectamente documentada, la diversidad que había en la construcción de los templos pues, entre otras cosas, se utilizó para implementar políticas de redención de penas. Reos, proscritos, recibían el perdón si realizaban trabajos para la Iglesia. Queda demostrado la existencia de un poder superior, de una organización o institución, la Iglesia, y por consiguiente su influencia por sí sola carece de sentido. Llegamos a la masonería especulativa. Siglo XVIII y, como no, Inglaterra. En la Gran Logia, ya no solo se reunían constructores de iglesias y catedrales. En las logias modernas se dice que hay desde políticos y empresarios, hasta escritores y otros artistas. También está llena de contradicciones. Pues, en teoría, la filosofía de la masonería especulativa derivan de la Gran Logia de Inglaterra, que influenciada por el deísmo y la Ilustración, defendía lo siguiente. 1. Libertad de pensamiento y religión. Separación de Iglesia y Estado. 2. Igualdad entre los hombres. 3. Fraternidad universal. 4. Progreso social y científico. Dentro de la ciencia, se incluyen aquellos conocimientos ancestrales que se han denominado alquimia. Estados Unidos es la potencia dominante del momento, después de que Inglaterra dejase de serlo. Es fácil pensar que las más notorias e influyentes logias masónicas en el presente radiquen allí. Es más, muchos sostienen que el país fue fundado por masones. Según los defensores de esta teoría, podemos ver recuerdos y deferencias a la masonería a través de los símbolos en objetos tan representativos como los billetes o monumentos. Hablar en detalle de la simbología daría para un vídeo entero. En lo que me quiero centrar es en la historia, en la narrativa, en el mito. Aunque no todos los padres fundadores de Estados Unidos eran masones, algunos sí. Es de esperar que si estas figuras tocaron poder, implementarían los ideales de la logia. Dicen que así es y que puede comprobarse en el texto de la Declaración de Independencia. Sobre el papel quedan muy bonitos los derechos y deberes, pero en la práctica son papel mojado. George Washington y otros masones ocuparon puestos de relevancia, y los preceptos que defendía la masonería anglosajona no se alcanzaron. La igualdad entre los hombres, principio central para la masonería, en la práctica ha brillado por su ausencia. Estados Unidos se fundó sobre la esclavitud. Varios de los padres fundadores, como George Washington o Thomas Jefferson, eran dueños de esclavos. Este último, además, consideraba a los indígenas seres inferiores. Analistas de la época contemporánea sostienen una visión alternativa. La masonería como ideal y no como guía política de obligado cumplimiento. Pero, 1. ¿Entonces para qué? Y segundo, si logras acceder al poder, ¿te autocensuras y limitas pudiendo implementar los ideales que has jurado? Esta visión no parece tener sentido. A no ser que, lo que estuviese equivocado de lo que nos han contado de la masonería, es que hay una sola corriente, derivada de la Gran Logia de Inglaterra. ¿Puede haber distintas logias, con distintas sensibilidades y propósitos? Si esto es cierto, lo que debemos preguntarnos es, ¿todas las autoridades y famosos que nos han dicho que fueron o son masones, ¿a qué corriente pertenecen? ¿Qué ideales defienden? La verdad es que no hay grandes logias masónicas que pretenden instaurar los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Como tampoco lo querían los franceses cuando lo gritaron en la Revolución de finales del siglo XVIII. Habría que preguntar a la población de Haití qué recuerdos guardan de eso. Es una falacia la proclama entre Iglesia y Estado. Lo que verdaderamente querían era la exclusión de la fe católica en el Estado. Hoy en día, ni la Iglesia en Roma está separada del dominio protestante anglosajón, finanzas incluidas. El verdadero poder no está en los políticos y por eso importa poco que unos supuestos masones alcancen la presidencia de un gobierno, como por ejemplo en los Estados Unidos. Por descontado que ese poder tampoco lo ejercen los periodistas o los artistas.
En ocasiones he escuchado hablar de supuestos símbolos y gestos que realizan cantantes sobre un escenario. Absurdo, pues son, generalmente, analfabetos sacados de un gueto que una productora utiliza y cuya vestimenta y coreografías crean unos equipos profesionales, sin la mínima intervención del cantante. Me asombra que haya gente que crea en que los amos del dinero se reúnen en un lugar público, invitando a políticos mediocres al encuentro y que además lo anuncian a los medios a bombo y platillo. Esto para aquellos que dan validez al bulo del grupo o Club Bilderberg. Nadie puede pensar que Biden es el hombre más poderoso sobre la faz de la Tierra. Igual que nadie pudo pensar en 2018 que, en España, el famoso club elitista, convidó a participar al entonces político Albert Rivera. En el Club Bilderberg se reúnen intermediarios. Llamarles así no es restarles importancia sin más, pues juegan su papel. Son influyentes y tienen cierto grado de responsabilidad. Están por encima de la clase dominada. Pero están lejos de conformar el selecto grupo de los amos del dinero. Incluso tiene más relevancia la reunión anual que los directores ejecutivos de las principales gestoras de capital riesgo convocan cada diciembre en Nueva York. Para dejarlo claro, quien os diga que los miembros del Club Bilderberg son los amos del dinero, miente. Pero, entonces, ¿la masonería no existe? Intentaré resumirlo en que lo que existen son las logias. Pero no hay una única logia, que persigue la iluminación y la separación entre Iglesia y Estado. Hay diferentes logias. Hay diferentes niveles de logias, según la cota de poder o influencia que toquen sus miembros. Y también hay diferentes logias en función de su propósito. He confeccionado una pequeña guía, que veis en pantalla. En la cúspide la Gran Logia Protestante Anglosajona, que no se opone a la influencia de la religión en el Estado. Es más, han ido de la mano históricamente con las más importantes comunidades judías, y en ocasiones usando los recursos de aliados en el Islam. A lo que se opone esta logia es a los valores originales de la Iglesia Católica y Apostólica Romana, y de sus sucesores naturales. Miembros de la clase dominante empresarial la integran. En un segundo nivel están las logias de la clase dirigente. Aquí hay políticos y grandes mandatarios. Y en un tercer nivel está la clase dominada. Aquí también hay distinciones y rangos. Algunos aspiran a ser clase dirigente o a influir en la mente de la gente. Pero no dejan de ser grupos dominados y dependientes de estamentos superiores. Artistas, personajes del cine y la televisión del periodismo. Seguro que conocéis a gente, supuestamente anónima, que comienza a hacerse viral en redes con la intención de montar un partido político o influir en la visión del mundo. No puedo decir nombres, por lo menos por aquí, pero algunos son muy conocidos. Si os esforzáis un poco podéis imaginar quienes tienen conformadas logias con intereses y objetivos. Grupos de personas muy leales entre sí y hasta con una nomenclatura y simbología característica, así como ritos. Abajo de todo, careciendo de cualquier trascendencia e importancia, están las asociaciones de frikis, y perdón por la expresión, o inadaptados sociales, que se juntan en un garaje o alquilan un local para reunirse y decir que son masones. Hasta aquí la primera parte de la serie sobre teorías de la conspiración. Dad like al vídeo para que el algoritmo de YouTube lo recomiende. Gracias por el apoyo.